con un gran narrador de lucha libre, ya 24 años de carrera, Leobardo Magadán, al cual le agradecemos estos minutos que nos da. Leobardo, antes que nada, bienvenido a la ciudad de Chihuahua, ¿cómo le va? Muchas gracias a toda la gente que es amante de este deporte de los costalazos. Me da mucho gusto estar aquí en vivo y en directo en Chihuahua, una tierra donde sé que aman este deporte. Leobardo, pues tantos años dentro del recorrido del mundo de la lucha libre, grandes narraciones, grandes funciones donde has presenciado campeonatos, luchas históricas, luchas de máscaras como la de Atlantis que se va a presentar el día de hoy. ¿Cuál es la reflexión que hace Leobardo Magadán de este recorrido a través de la lucha libre, este mágico mundo? Es una pregunta muy difícil. Precisamente venía yo comentando con Atlantis que ya hace 19 años que se jugó la máscara con el villano tercero en aquella función histórica donde se quedó gente afuera en la arena. Fue uno de los momentos más impresionantes porque llegó un momento en que tanto el doctor Morales como yo ya no nos escuchábamos. Era tanto el clamor de la gente en la México Catedral que nos entendíamos a señas, ¿no? El alarido era ensordecedor, ya no se escuchaba absolutamente nada y pues eso nos hacía que la adrenalina todavía surgiera con mayor abundancia. Fue uno de esos momentos que quedan impregnados, ¿no? Tanto en el cerebro como en el corazón de todos los que lo vivimos ahí. Y estábamos platicando porque viene justamente la dinastía del villano tercero a esta lucha histórica aquí en Chihuahua. Viene el hijo de Atlantis, Atlantis Junior, y por supuesto el hijo del villano tercero. Eso habla de que pues aquella rivalidad, aquel duelo no se ha perdido, sino por el contrario, se ha rescatado, ¿no? Y estos dos jovencitos que quieren escribir su propia historia con letras de oro, pues van a tratar de hacer lo mejor posible dentro de sus posibilidades. Ambos se han metido a estudiar la lucha libre porque antes de practicarla hay que estudiarla muy bien. Hay que meterse al gimnasio, hay que aprenderle a los grandes maestros y no como mucha gente lo hace, ¿no? De que lo practica antes de estudiar. Hay que estudiarlo antes de practicar. Claro. Leobardo, entrándonos un poco precisamente en esa lucha tan histórica de Atlantis Villano III, ¿cuál fue tu sensación al momento de subir al ring con el micrófono y ver, en este caso, el rostro de cansancio del villano tercero y el legado que iba a caer con su padre quitándole la máscara y tú diciéndole en ese momento que cómo le había parecido la lucha y todo este entorno que se vivió alrededor de esa histórica lucha? ¿Qué emoción tenías tú en ese momento? ¿Qué pasaba por ti? Hombre, qué instantes, eran instantes impresionantes, se sentía el aire electrizado, ¿no? De esos momentos en que tú subes al ring con toda esa presión que hay en el lugar, como si fuera una olla express que puede explotar en cualquier momento. Recuerdo que el doctor jaló Atlantis y a mí me tocó por suerte entrevistar al villano tercero, Arturito Díaz Mendoza, a quien conocía perfectamente. Había estado con él en muchísimas ocasiones en aeropuertos, en terminales de autobuses, en camionetas, hasta en carretas, ¿no? En diversas giras que tenían ellos como gladiadores en la República Mexicana y en la Unión Americana. Entonces, fue un momento de mucha tensión, un momento de mucho nerviosismo. Yo no sé si el video pudiera reproducir todo porque es difícil expresarlo con palabras, ¿no? Yo me acuerdo que sentía
le tomé del brazo al villano en un momento determinado y sí se sentía ese nervio, ¿no? Todas las fibras, a toda su capacidad a punto de estallar, ¿no? Y más adelante me tocó por suerte también entrevistar a don Ray Mendoza, el gran jefe de los Chuecos, el papá de los villanos. Él estaba más nervioso todavía que sus hijos. Y no era para menos, ¿no? Fue una de las batallas históricas más impresionantes de la Arena México. Leobardo, en estas 3 décadas de lucha libre, desde tu parecer, ¿qué tanto ha cambiado la lucha en estos últimos 30 años en cuanto a llaveo, lo que es el llaveo contra llaveo, a la actualidad, que es una lucha ahora mucho más aérea, mucho más recia de golpes? ¿Realmente ha cambiado la esencia de la lucha libre o ha cambiado en el entorno de lo que es la mercadotecnia, de lo que son las luces, los edecanes, la publicidad, las historias que se crean alrededor de luchadores? ¿Qué tanto ha cambiado en realidad? Yo creo que es al revés. O sea, no ha cambiado la lucha libre. Lo que ha cambiado son los públicos y las exigencias de esos públicos. Es decir, anteriormente la gente se conformaba con ver buen llaveo y contra llaveo. Y eso los impresionaba muchísimo. Ahora los nuevos públicos quieren más espectáculo, quieren más piruetas, más vuelos, que se jueguen la vida entre segunda y tercera, que hagan más vuelos, ¿no? Que se pongan las alas y sobrevuelen el cielo de donde están, ¿no? Que empiecen a generar esa adrenalina que es propia de la lucha libre. Ya si tú das una función de llaveo y contra llaveo, a lo mejor como demostración, por ponerte un ejemplo, Solar contra Negro Navarro, pues puede resultar atractiva, pero para una parte muy pequeña del público. Eso sin contar con que son extraordinarios gladiadores, ¿no? Todos sabemos que son de los más completos, pero los públicos y sus exigencias ya son otras. Leobardo, en cuanto a las nuevas generaciones de luchadores actuales, vemos a un Rush, un Volador Junior, a gente que en estos últimos 10 años realmente pues, ha venido a darle un giro importante a la lucha libre. ¿Qué opinas de estas nuevas generaciones de lucha libre? Incluso Rush en este momento está peleando ya en Ring of Honor, otra empresa de Estados Unidos. Sí, bueno, es como Rush o Rush, que es lo mismo, pues han existido muchos gladiadores. Yo siempre he pensado que hay 2 tipos de gladiadores, y para de contar, los calientitos y los fríos. Y Rush o Rush es un luchador calientito. Mira, como él existió Pierrot, ¿no? Que con tan solo levantar los brazos calentaba la arena. Carmelo Reyes y Caras, que levantaba la ceja e inmediatamente hacía bufar a la gente, hacía enojar. Y han existido diversos personajes a lo largo de la historia que han tenido esas características. Wolf Binsky, ¿no? Que es un tipo de esa personalidad muy especial que hacía rabiar a los aficionados. El caso de Volador Junior, que bien lo mencionas, pues es la nueva generación de atletas de alto rendimiento que no solamente en el Consejo Mundial, sino en todas las empresas como AAA, por ejemplo, existe, ¿no? Prueba de ello es Ventas LBN, AAA. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, Carístico, el original Místico, es el hombre que revolucionó la lucha libre mexicana. ¿De qué manera lo revolucionó? Con ese estilo particular que hacía que se unieran todas las clases sociales. Esa fue la revolución. La revolución no fue que volara, porque antes que él voló Black Shadow, voló el Matemático, volaron diversos personajes que también escribieron su historia con letras de oro, pero Carístico logró algo que parecía
difícil de hacer, porque anteriormente la lucha libre se la daban o se la adjudicaban a los más pobres, ¿no? O sea, era un deporte de pobres. Después de Carístico, la lucha libre tuvo un fenómeno social. Ya no fue lucha de pobres, sino que abarcó todas las clases sociales. Podías ver a un empresario conviviendo con un albañil, con una ama de casa y con un carpintero. Eso fue lo que hizo la lucha libre después de Carístico, o lo que sucedió después de Carístico. Eduardo, ¿qué momento está viviendo la lucha libre en este instante con empresas como el Consejo Mundial, AAA, que son las más obvias, empresas nuevas como The Crash de Tijuana, los grupos independientes? Y todo esto te lo pregunto porque pues, se viene el 21 de septiembre, que fue catalogado Día Nacional de la Lucha Libre. ¿Cuál es la realidad en este momento de la lucha libre en México? Bueno, como tú lo dijiste, se diversificó. Es decir, anteriormente estaba en poder de dos empresas, Consejo Mundial y AAA. Actualmente pues ya hay 25 empresas, tan solo en la capital de la República Mexicana, más las que están en provincia, ¿no? Entonces, ¿eso de qué nos habla? Nos habla justamente de otro boom que está viviendo la lucha libre. El único peligro que yo veo es que no haya una academia detrás de todo esto. Es decir, hay muchos gladiadores en toda la República Mexicana. Me ha tocado ver muchos. Y por ahí en internet decían que hay mucho talento en la República Mexicana. Sí, es cierto. Hay mucho talento, pero los encuentras muy difícilmente. La mayoría, y a lo mejor se van a enojar algunos luchadores, la mayoría no están bien preparados, les faltan las bases. Creen que con 2 o 3 meses de haber estudiado o de haber practicado la lucha libre ya pueden debutar, y no, les falta primero aprender a caer, a rodarse, a asimilar los golpes, porque la lucha libre es un deporte de alto rendimiento, pero también es un deporte de mucha peligrosidad. Te puedes morir en cualquier momento si no sabes caer. Un ejemplo es, cuando te aplican una desnucadora, si no pegas la barbilla al pecho, esa es la técnica, te chicotea la cabeza y el cerebro es un ente que está en movimiento. Pueden morir algunas neuronas, puedes tener algún desprendimiento, puedes tener algún problema de la primera vértebra. Tú sabes que si la primera vértebra se avería, puedes morir, puedes quedar parapléjico. Entonces, pues hay una serie de situaciones que todavía no se han normalizado, y hay muchos luchadores que creen que están haciendo lo correcto cuando en realidad no lo están haciendo, porque esto es un deporte de mucha peligrosidad. Leobardo, por último sabemos que tienes que ir camino a la función. Un consejo que le puedas dar a toda la gente que le gustaría incorporarse a la narración deportiva en algún momento, si específicamente puede ser a la lucha libre, como tú lo llegaste a hacer en este gran recorrido que tienes a lo largo de tantos años. ¿Algún consejo que le pueda dar a toda esa gente que se está iniciando en este camino? Bueno, mira, a lo mejor consejo no, pero sí puedo comentarles que esto es de mucha preparación y de mucha imaginación. Sí deben de saber las llaves y todo el rollo, pero yo digo que la clave para una buena narración, la clave para una buena actuación en el micrófono, depende mucho de la imaginación, la imaginaria que se tenga. Porque la lucha libre en realidad es muy árida.
sea, están en un espacio muy corto y están realizando a veces actividades que el público no alcanza a percibir, ¿no? Por ejemplo, te están aplicando un cantar, pero que la gente no alcanza a percibir perfectamente hasta qué grado te están afectando y todo el rollo, porque a veces te está tapando la cámara. Entonces ahí es donde entra la imaginación del cronista, ¿no? Que usa mucho su imaginación, que lean mucho, porque esa actividad que es mágica se está perdiendo en nuestro México querido. Leobardo Magadán ha creado las frases que dicen la narración. Sí, todas, todas y cada una. Algunas las he retomado de la calle, otras han surgido de alguna lectura que he tenido, ¿no? Como eso de propios y extraños, escribas y fariseos, apocalípticos e integrados. Todas esas han sido producto de una locura que tienes en un momento determinado, esa efervescencia, ¿no? que surge de la adrenalina y de ese corazón, de todo eso que estás sintiendo en ese momento. La experiencia de transmitir con el doctor Alfonso Morales, las enseñanzas. Sensacional. El mejor maestro que he podido tener, Alfonso Morales. Un ser humano extraordinario y un profesional. Y por último, Leobardo, hoy lucha Atlantis, que en el 2018 llegó a 35 años de carrera. ¿Cuál es el legado que ha dejado Atlantis a la lucha libre? Bueno, desde mi punto de vista es uno de los luchadores más completos desde 1983 que apareció en el panorama del Consejo Mundial. Hasta la fecha se ha convertido en el gladiador que ha ganado las máscaras más valiosas. Y eso lo dice todo. Leobardo, muchísimas gracias por estos minutos. Venido nuevamente a la ciudad de Chihuahua y nos vemos por ahí en la función. Mi hermanito, qué gusto saludarte. Espero verte allá en la función. Claro que sí. Y echarle muchos gritos a propios y extraños, escribas y fariseos. Sobre todo a los rudísimos de 5 estrellas. Gracias.